En el episodio de hoy te traemos una historia de conversión de Lupe Batallán, que de ser atea encontró a Cristo de una manera muy original, porque Cristo nos conoce a cada uno de nosotros y nos llama de formas diferentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Este episodio llega a ti gracias a Papelera Nacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bien se está aquí. Y como se pueden dar cuenta, Pauli, el día de hoy estamos en un lugar totalmente diferente al que solemos grabar siempre. Y estamos en Hotel Boutique Casa García. Quedan en Entre Ríos, en Guayaquil, en San Borondón, en Ecuador obviamente para los que no viven acá. Y es un lugar lindísimo, lindísimo donde llega gente de todos lados, de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de todos lados. Y es un lugar donde nos sentimos como súper acogidos todo el tiempo, Pauli. No sé, hay diferentes rincones en este Hotel Boutique. La piscina está por allá. Es como más de una casa, parece. Sí. Una casa y hay cuartos arriba y la verdad es que son súper bien atendidos. Ya será que nuestra invitada nos va a contar un poquito más de cómo le fue aquí. Felices de estar aquí, acompañadas también de Lupe. Bienvenida, qué bien se está aquí. Muchas gracias. Tenemos esta invitada tan especial que Dios ha hecho esto de la nada, sí. De repente coordinamos y tenemos este encuentro, estamos muy felices de saber qué Dios nos quiere decir en esta entrevista. Guadalupe Batallán es argentina, es escritora, tiene 26 años, es católica y defensora de la vida. Sí. Pero me encanta, nuestra nominación favorita es que es enamorada del hombre más revolucionario del universo, Cristo. Bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ecuador estos días? La verdad que súper bien, ya había venido en el 2021, entonces como que no es totalmente nuevo, es lindo conocer gente nueva, pero también reencontrarse con gente que ya había conocido en ese momento. También es más lindo aún porque yo me acuerdo cuando vine en el 2021 venía un viaje matador, que estuvo un mes y medio de gira entre México y Ecuador, entonces a Ecuador llegué muy cansada, muy golpeada anímicamente porque las giras tienen un ritmo muy intenso, entonces si uno como que te pasas ya, la primera semana la vivís de una manera, la segunda semana ya de otra, ya la última, que fue la última, la de Ecuador, ya está detonada y creo que también me da esa posibilidad de volver a Ecuador a encontrar cosas nuevas y también a disfrutar de cosas que me había privado de disfrutar la primera vez, entonces la verdad que es muy muy lindo. ¡Qué lindo! ¿Y qué tal el lugar donde has llegado? Que es Casa García. La verdad que súper bien, como bien decías, o sea, tiene estos lindos lugarcitos, rinconcitos armados y cantidad de veces que vine, porque además yo también en el 2021 me había quedado acá a disfrutar del sol, a leer, a trabajar, a sencillamente como descansar, las camas comodísimas, la verdad que el ambiente es muy bonito. ¡Qué bien! Qué lindo. Bueno, tuve el honor con mi esposo de estar en la Feria del Libro. Lupe vino a Guayaquil un poco a hacer la gira de su nuevo libro, Calladita te ves más bonita. Lupe en ese libro, habla sobre la prostitución y la pornografía. Sí. Un tema fuerte. ¿Y sabes qué, Lupe? Te queríamos invitar al podcast sobre todo por eso, porque como yo te dije ese día, te admiro porque has captado la atención de dos adultos adictos al celular por 50 minutos. Y tener esta valentía de hablar de temas que el mundo necesita escuchar. Y antes un poco que nos cuentes este encuentro que tú has tenido con Dios y todos estos temas por los cuales tú hablas y defiendes, yo quiero decir esta frase que a mí me dejó como... Me tatué ahora esa frase que dijiste ese día, y es que a veces Dios necesita que hablemos de Él sin nombrarlo. Y un poco queremos que nos cuentes de tu camino, de tu encuentro con Dios, o primero que nos cuentes un poquito de quién es Lupe antes de encontrarse con Dios. Bueno, antes de encontrarme con Dios, creo que era una persona que estaba muy preocupada por hacer las cosas bien y por ser buena. Eso era algo que me preocupaba. Yo pensaba que era una persona muy mala. Después, cuando conocí a Dios, me di cuenta de que yo no era mala. Que obviamente uno puede hacer cosas para mejorar todos los días y que se equivoca, pero yo estaba muy convencida de que yo era muy mala. Y eso, creo que era una persona que estaba muy preocupada por realmente ser buena. También obviamente me comprometían las cosas, a mí desde muy chica me educaron para tener compromiso con el otro, ¿no?
Mis papás son católicos, no eran en ese momento practicantes, ahora la verdad es que están mucho más cerca de Dios. Y en mi casa se vive otro clima con respecto a la espiritualidad. Pero lo cierto es que cuando yo era chiquita ellos no eran practicantes, tenían una vivencia de la fe muy íntima, porque también en sus casas no había una vivencia comunitaria en familia de fe, entonces como que tampoco aprendieron a pasar eso. Y no me acuerdo que venía esto, sí, y además a mis papás les gusta muchísimo la política, entonces como que siempre nos enseñaron que era algo bueno comprometerse con el otro, hacer las cosas bien, jugársela, decir lo que uno piensa, como que esa es una escuela muy de casa. Y creo que eso era yo, en distintos ambientes y probablemente en las distintas edades, mandándome más cagadas que en otros momentos, pero una persona que trataba de hacer las cosas bien, y supongo que también eso fue lo que me llevó a primero involucrarme en la causa provida, después como continuar por este camino y finalmente encontrarlo a Dios, esa necesidad de hacer las cosas, de ser buena. Ajá. Y este encuentro con Dios, que tú lo hablaste en algún momento, yo en la entrevista que habíamos escuchado, lo has dicho antes, que este encuentro con Dios es único para cada persona, es diferente para Pauli, para mí, para ti. Personas que antes, bueno, tú hace un tiempo, o sea, cuentas que antes del año, no sé qué año exactamente, ya nos vas a contar, eras atea, digamos, y tuviste un encuentro con Dios, que quería ver si nos podías contar un poquito cómo fue este. Bueno, fue en el 2020. Yo creo que la gente... Hay encuentros que son más emocionantes que otros, ¿no? O sea, hay gente a la que Cristo la tira del caballo. y no sé, tiene algo más interesante para contar. Yo en realidad me lo encontré a Dios. Ni siquiera es como que lo encontré, no es como que finalmente acepté que existía, es algo tan gracioso. Yeah. Porque en realidad después me puse a pensar, porque son cosas que elabora después, ¿no? Pero para mí, mientras era atea, era como tener una silla llena de ropa. Para mí, Dios, el vínculo con Dios era eso. Si vos ves en tu habitación la silla donde vas poniendo la ropa, ¿no? Uh-huh. Y como si Dios estuviera abajo. Entonces yo había hecho toda mi vida a costa de ponerle la ropa encima, ¿no? Y en algún punto fue como decir, bueno, si Dios existe hay que sacarle toda la ropa de encima, ¿no? Así que yo creo que el encuentro con Dios fue después de que Dios me venciera. O sea, primero Dios tuvo que vencerme, como desarmarme, ya está, listo, ya no tenés otra razón. Ya no hay más preguntas. Y recién después, una vez que yo dije, bueno, está bien, como que acepto que perdí, ahí recién encontrarlo a Él. Porque, bueno, yo digamos, a los 12, 13 años me empecé a plantear como, ¿qué creía yo, no? Porque yo veía que había gente que creía en Dios y yo... Hay gente, viste, que tiene como esta conexión sobrenatural con Dios, no sé, de pronto se le apareció la Virgen de chiquito y entonces nunca lo dudó. Tiene esos vínculos como súper, súper vívidos y yo no, yo jamás en la vida, o sea... Entonces era como que cuando me empecé a plantear, digo, bueno, yo no siento que exista nada, punto. O sea, arranquemos por ahí. Además de eso, me parece que cuando lo analizo como racionalmente, yo soy una persona muy racional, me parece que esto no puede ser así, como que sí existe el mal en el mundo y Dios es todopoderoso porque permite el mal, ¿no? Como que tiene todos mis cuestionamientos. Y a los 22 años, producto de curiosidad sencillamente, me puse a leer una tesis. Yo encima ni siquiera es que... Yo no siento que lo hubiera estado buscando a Dios. ¿Viste? Esa gente que está en una búsqueda permanente porque tiene una... No, yo de curiosa, tipo... De curiosa y de como diríamos allá en Argentina, culo inquieto. Porque, o sea, realmente era como que no... Yo necesito estar haciendo cosas todo el tiempo y justo tenía una semana de vacaciones y dije, bueno, qué buen planazo leer esto. Me gusta mucho como el desafío intelectual, entonces soy como una persona que siempre va a ir buscando cosas que la desafíen, no me da miedo buscar cosas que no concuerden con lo que yo digo, es lo que hago con el trabajo, bueno, lo hago con toda mi vida. Y cuando leí esa tesis que daba explicación a lo que yo no entendía, fue pronto decir, bueno, como que dejé pasar el tiempo a ver si se me ocurría cómo contrarrestarlo y no. Y dije, bueno, si esto es así, entonces Dios existe, y si Dios existe, entonces yo no puedo vivir como si Dios no existiera. Y ahí fue el trabajo de decir, bueno, vamos a sacarle la ropa encima, ¿no? O también muchas veces me lo imagino como, imagínate que vos hubieras sacado una serie de fotos, ¿no? De toda tu vida y te hayas dedicado desde
siempre a recortar un pedazo donde aparece una persona. Entonces vos vas a tener todas las fotos de tu casa con esos pedazos recortados donde sí la persona está, pero vos te has encargado durante todo el tiempo de cortarlo, de que no aparezca en la fotografía. Entonces fue todo un trabajo de decir como, bueno, vamos a recomponer la relación, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso digo, para mí como que el encuentro con Cristo fue muy gracioso porque fue después de que Cristo me venció con sus reglas. Pero me costó como ir dándome cuenta. Y de hecho también costó muchísimo aceptar la parte sobrenatural de la fe, ¿no? Porque la fe no es solamente racionalmente entender esto y decir, bueno, está bien, entonces si esto es así, Dios existe, sino que es también, qué sé yo, aceptar la existencia de que Dios está ahora, ¿no? De que hay algo que existe que no puedo ver, de que hay ángeles, de que hay demonios, de que los santos viven, ¿no? De la gloria eterna. O sea, realmente hay un montón de cosas que uno tiene que abrir la puerta y para mí era muy difícil porque yo era una persona muy escéptica y muy racional. Entonces, tipo, está bien, nada de esto existe. Y decir Dios existe es también abrir la puerta a cosas que decís, tipo, esos ruidos extraños en la noche, ese sueño extrañísimo que tuve que siento que viene de otro lado, no es solamente sugestión, ¿entendés? O sea, parece que sí existe. Parece que sí existe. Claro, cambiar todo. Oye, ¿y qué pasó después? O sea, leíste esta tesis, decidiste sacar toda la ropa y decir, bueno, voy a darte un espacio en mi vida. ¿Cómo fue ese proceso de Lupe después de ese encuentro con Jesús? Porque hay que trabajar, ¿no? Uno no puede, o no sé cómo lo viviste tú. Muy gracioso. Porque yo me acuerdo de estar tipo, yo desde que me cae como la ficha hasta que le digo a mi hermana, que es la primera persona a la cual le cuento que creía en Dios, pasan 2 semanas. Porque a mí me pasaba algo, nosotros somos 6 hermanos, mis papás estaban súper consternados porque yo no creía en Dios, que además yo desde los 12, 13 años que me dije atea, después me siguió mi hermanita menor, pero éramos las únicas 2. Y mi hermana menor se convierte 1 año antes de que yo me convierta. Entonces mis papás ya les quedaba como yo era la última que no quedaba y siempre había sido la más férrea en todo esto, tipo papá de pronto, me acuerdo una vez, hace muchos años, había tenido un sueño donde yo me moría y él se levantó súper preocupado porque yo no creía en Dios y no sé qué, o sea, mis papás lo sufrían realmente. ¿Viste Santa Mónica? Bueno, mis padres eran Santa Mónica. Ya, claro. Pero éxito entonces, en Sí, la oración de tus papás. Así es. Sí. No, Santa pero, Mónica es la santa. Y bueno, nada, como que cuando yo empiezo a dudar esto, porque si bien lo acepto, pero de pronto te dice, bueno, pero no será que en una semana vuelvo para atrás. Entonces yo no quería decirle a nadie porque me da pena decir, yo le digo a mis papás esto, y después en una semana me arrepiento. Nada, pobres, o sea, mejor que nunca hayan sabido que existió la duda. Entonces me lo mantuve bien callada. Y en el medio también, como, es muy raro aceptar que Dios existe cuando lo negaste durante toda tu vida. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, bueno, yo la seguía a Clara Cuevas en Instagram, porque bueno, ella me había empezado a seguir y yo la había empezado a seguir, tipo, como que me había gustado el perfil de ella, y entonces seguía las historias, me cagaba de risa con las cosas que decía, no sé qué, y tenía un reel ella que yo había subido en algún momento en sus historias y yo me acordaba porque yo le contestaba otras cosas, tipo, yo le contestaba que de los viajes, que de la vuelta a México, o sea, cosas que no tenían nada que ver con la fe. Y tenía un reel que hablaba de la oración, ¿no? De rezar el rosario, creo que era. Entonces dije, bueno, está bien, como la previa a rezar el rosario tiene que ser la oración, y entonces me acuerdo que ay, me da mucha gracia porque las cosas las hacía tipo tan escondidas. Por ejemplo, como dije, bueno, está bien, como para entender esto y como para estar segura, me puse a leer un Nuevo Testamento, tipo, creo que encima era Reina Valera, ¿entendés? Una cosa así que me habían regalado en algún momento porque que estaba tipo, que me había regalado en la vía pública en algún momento y estaba perdido en mi cuarto y yo como para decir, bueno, no voy a ir a agarrar la Biblia que está en el comedor de casa porque si alguien ve esa Biblia se van a dar cuenta. Entonces yo abría otro libro, ponía el Nuevo Testamento de Reina Valera en el medio. O sea, así de negar. Escondida, tipo, porque yo decía, yo no quiero que mis papás generar expectativa. Claro, no, yo no quiero. Entonces, tipo, como que leía así o leía desde el celular, tipo, para que nadie se diera cuenta. Así que nada, venían esas de escondidas. Parece, viste, cuando sos chiquito y empezás a tener tu primer novio, que no puedes saber nadie, bueno, sí, es un amigo. Sí. Fue tu primer amor, literal. Sí, nunca hice algo, no hacía algo tan estúpido de ser chiquita. Y bueno, veo este reel y digo, bueno, está bien, como que
si Dios existe y Dios está en todas partes, como que, no sé, tendría que empezar a rezar, ¿no? A ver cómo, vamos a probar qué onda. Me acuerdo de acostarme a la noche y decir, por era un momento de soledad, tipo nadie iba a entrar ni a la habitación, ni mucho menos, o sea, como estar tranquila, porque además en mi casa son súper habladores, entonces vos no podés estar muy tranquilo, porque enseguida alguien viene y te habla. Y entonces, como estar mirando el techo y decir, bueno, está bien, como, y ahora te tengo que hablar, ¿no? O sea, ponele que existís. Tipo, o sea, el nivel de escepticismo me costaba mucho, porque era realmente muchos años de negar eso. Entonces, no es algo que se así deshace de la noche a la mañana. Y al principio me costaba tanto. Lo hice 2, 3 noches y me parecía, me sentía ridícula. Me daba una vergüenza ajena. Y, no, ajena no, vergüenza mía, porque era yo. Y entonces, en un momento dije, bueno, no basta, como que yo realmente no puedo hacer esto. Dije, si vos existís, además me da gracia porque todo mi pensamiento era, si vos existís. O sea, todavía le preguntaba, ay, a ver, si vos existís, entonces estás todo el tiempo conmigo, entonces no necesito hablarte, solamente necesito entender, tipo, tener presente que estás todo el día conmigo. Entonces fue tipo todo un trabajo ahí como más, ese fue más fácil, ¿no? Es decir, bueno, está bien como ser consciente de que está, o sea, yo estoy y él está. Y la verdad que creo que eso fue algo muy bueno porque de hecho al día de hoy yo lo mantengo. Yo soy muy consciente de que todo el tiempo Dios está conmigo. Y es producto de ese esfuerzo del principio de decir, bueno, no puedo rezar, pero por lo menos voy a ser consciente de que Él me acompaña todo el tiempo. Y a partir de ahí fue tratar de, o sea, mucha voluntad, porque en ese sentido yo soy una persona que trata de ser coherente y afortunadamente tengo mucha voluntad, entonces soy terca. Cuando me pongo con una idea no paro. Y nada, pasaron esas 2 semanas, le conté a mi hermana y entonces en un momento como cuando ya estaba un poco más segura, como que le conté, dije, bueno, pero secreto, o sea, a mis papás tardé como una semana más en contarles una cosa así. Y le dije, mira, me pasa esto y realmente no encuentro forma de contrarrestarlo y realmente como que siento que si esto es así, no me queda otra que asumir esto. Y ¿ahora qué hago? Y entonces me dice, bueno, mira, si vos pensás eso, tal vez como que podrías pensar en si querés bautizarte, no sé. Bueno, encima me lo planteé como, bueno, no sé, tal vez puede ser una de las opciones. Hermana católica, o sea, bautizada ese mismo año. Y además mi hermana es una persona que tiene una fe increíble, ¿no? Pero entonces yo digo, y bueno, y sí. Y me acuerdo que empezamos, como ella tiene su comunidad allá en Buenos Aires, yo iba a misa, esto de periodo tipo cuarentena, 2020 en Argentina, no se podía ir a misa, o sea, y ella iba a las misas de los jueves, donde el coro practicaba, porque a ella le gustaba mucho más esa misa, pero era además a la que estaba autorizada a ir, porque el sacerdote en ese momento como que había distribuido permisos de asistente de streaming, no sé qué, dentro de las distintas personas de la comunidad, y cada persona tenía su día y su horario de misa. Así que si no ibas en ese, como jodete porque no vas a poder ir en ninguna otra. Y nada, yo me acuerdo que la acompañaba y yo le había dicho que le podía decir al sacerdote porque yo estaba yendo, pero el resto no sabía. Entonces yo de pronto, que era súper atea, caí ahí y todos tipo callados, o sea, ¿qué hace la atea en misa de pronto? Y yo tipo no dije nada hasta, bueno, que lo hice como un mes después, o sea, lo fui contando a poquito y qué sé yo, y en algún momento creo que lo terminé de oficializar un tiempo antes de bautizarme. Pero nada, fue un camino de tratar de entenderlo, o sea, con el acompañamiento, por ejemplo, de este sacerdote, Licha, que lo quiero muchísimo, es un gran amigo y que siempre estuvo presente, qué sé yo, para mí mi periodo de conversión, o sea, desde que yo decido bautizarme hasta que me bautizo, esto es la lectura de la tesis a principios de octubre y mi bautismo es el 21 de diciembre, o sea, realmente no pasó mucho tiempo, pero nada, fue ahí a full como con los libros, ¿no? Así como cuando hay algo que me interesa me pongo a investigar un montón, fui a investigar un montón, de pronto tener lección todas las semanas con el padre Licha, con mi hermana, después con mi director espiritual, José María, que me consiguió una catequista ahí, una numeraria del Opus, que la verdad es que me súper acompañó. Entonces yo tenía tipo que esta semana, que bueno, que tengo misa, que después tengo lección, que tengo charla con el padre José María para ver esto específicamente. O sea, manos a la obra, literal. Sí, no, yo tenía como varias actividades en la semana de formación. Buenísimo. Así que, y ahí fue ir profundizando y creo que
lo lindo de Jesús es que cuanto más avanzás, más cosas lindas encontrás. O sea, el vínculo con Él es eso. Sí, es verdad. Entonces, lo que tú estabas diciendo me da un poco de risa esto de, para los que ya rezamos por general y tenemos la oración, que sé, aún así de repente nos quedamos como, ¿y qué más? A ver, ¿cómo más hablo? ¿O qué más digo? ¿Qué más rezo diferente? Ahora quiero rezar diferente y uno se queda así. Entonces, no me puedo imaginar mucho cuando el primer día que tú dijiste que vamos a rezar. ¿Cómo rezo contigo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y cómo, o sea, me imagino tú, no, pero como lo yo me estabas sentía contando. tremendamente estúpida. Ya, claro, hablando. Claro, como es tipo, ¡ay, qué cómodo esto! ¡Cringe! Para de verme, sí, ya casi. No, pero qué importante esto que dices de trabajar en las relaciones, porque uno trabaja en las relaciones con los amigos, con una relación de pareja, pero a veces tenemos a Dios como muy, ya voy como automático. Estoy yendo a misa los domingos, entonces ya, pero ¿qué estoy haciendo también por trabajar esa relación con Dios? Si Dios está ahí siempre, pero qué lindo que tú dijiste, bueno, manos a la obra. Entonces tengo un guía espiritual y voy a misa frecuentemente y me confieso y vas entendiendo un poco más para que esa relación vaya creciendo y como tú dices, Jesús se encarga de que mientras más tú buscas, Él más te entrega. Entonces, ajá. A mí también me parece que esa parte de buscar, o sea, no quedarte simplemente en el ok, voy a ver cómo lo hago, sino más bien ir a querer más, ¿no? Quedarte, me imagino que es como una sed de querer, de saber más y de querer poder estar más apegado a Jesús, de conocerlo más a Él, de tener una buena relación, como decías, Pauli. Ahora, a mí tengo una pregunta, tengo una duda. Desde antes de tu encuentro con Jesús, tú ya como que tenías ese trabajo o hablabas mucho de provida, de la eutanasia, de estas diferentes temas que pueden ser muy polémicos. ¿Hubo algún cambio cuando tú, digamos, ya conociste a Jesús y empezaste a tener esta relación, algo diferente que quizás estabas más como cierto lo que tú, como que convencida de lo que estabas diciendo y hablando, o fue igual, digamos, no sé? Sí, no, o sea, creo que uno nunca pasa indiferente tipo, nada en uno es indiferente a Dios, sobre todo cuando implica como aceptar su existencia, pero no sé si es el aspecto de mi vida donde los cambios fueron más grandes o creo que fueron como cambios más sutiles, ¿no? Y que también no se dieron de la noche a la mañana, sino que fueron un proceso. Yo creo que la existencia de Dios a mí me hizo sentirme más aliviada de que las cosas que están bien y las cosas que están mal no dependieran de mí. Eso fue como el gran alivio. Dios vino a poner como una especie de lupa, ¿no? En algunas cosas, donde uno, o sea, a mí me educaron con valores cristianos y yo, a pesar de mi camino de atea y qué sé yo tomé muchas de las cosas que me enseñaron en casa. Lo que pasa es que siento que Dios viene a ponerte no cualquiera de los dioses de la religión, Cristo particularmente, ¿no? El entendimiento de Cristo viene por una especie de lupa, ¿no? Que te da mayor definición, como si te pusieras un anteojo con mayor aumento, donde vos decís, tipo, bueno, no, acá están los límites más claros, ¿no? Y que alguien te parezca denso, ¿no? Y medio contestarle mal, nada, no es algo que está mal, tipo, y para mí no era algo que estaba mal. Ahora, con Cristo en la ecuación decís, sí, está mal. O sea, realmente le podés hablar bien, como que podés tener caridad, podés guardarte determinado comentario, ¿no? Son como ese límite más finito, que en realidad sí tiene un impacto muy grande en toda mi vida y en cómo me manejo con las cosas, o mismo, qué sé yo, también el conocimiento de la existencia de la vida eterna, de que realmente se va a hacer justicia, de que la batalla ya está ganada, como que realmente alivia un montón y creo que te saca presiones, ¿no? Pero, digamos, y esos son cambios que se han dado en mi vida y que en algún punto creo que impactan en mi trabajo porque son ideas demasiado grandes como para que se queden aisladas. Pero lo cierto es que justo como la motivación de por qué hago lo que hago, creo que no cambió. O sea, para el entendimiento de la dignidad humana, para mí era igual antes de Cristo que después de Cristo.
después de Cristo toma una importancia aún mayor, porque es ser hechos a imagen y semejanza. Y eso, como que te vuela la cabeza realmente. Pero ya la dignidad humana era algo suficientemente importante como para movilizarme. Entonces, yo creo que la conversión hizo que lo más importante, ¿no? Que Dios fuera refugio y que también fuera combustible. Pero después el qué y por qué me importaba ese qué, eso no cambió. Sí, al inicio dijimos esto de que a veces Dios necesita una voz en lugares que nadie quiere hablar de cosas que el mundo necesita escuchar. De nuevo, regresando a estos temas tan polémicos que con María Alexandra te admiramos muchísimo, un poco conversábamos antes de grabar, que son temas que necesitas, que la dignidad humana, o sea, el primer libro que sacaste tiene que ver con el aborto, ¿cierto? Sí. Luego tocaste el tema de la eutanasia, hoy estás un poco defendiendo está en contra de la pornografía y la prostitución, y de verdad miramos cómo tienes esa valentía, y el viernes que estábamos en lo que dije al inicio de esta feria del libro, que dijiste no, alguien te preguntó como que si Dios puede ayudarte a salir de la adicción a la pornografía, algo así, y tú le contestaste, bueno, Dios sí, pero no. Creo que lo que admiro de esto es que no sea el argumento principal, porque si usas ese argumento, ¿qué pasa con alguien que no cree en Dios? Al final se va todo lo demás, digamos, como que abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese camino de ser voz en estos temas que Dios necesita que seamos su voz y que son tan polémicos? Mira, yo creo que por un lado, o sea, hay cosas que no puedo explicar porque son como soy yo, siempre fui así y solo Dios sabrá por qué me hizo así. No sé, yo soy una persona en general, creo que medio inconsciente, te diría. Hay muchas cosas que si bien pienso un montón de cosas, cuando se trata de calcular los riesgos, para mí realmente no los pienso mucho. Me gustaría decir que soy una persona más prudente en ese sentido, pero no sé, a veces me dicen, ¿no te da miedo? Sí, pero aunque las cosas me den miedo, yo no paro. O sea, siempre toda la vida fue así. Las cosas me dan miedo, pero si creo que las tengo que hacer, las hago igual. O si creo que algo está mal, me cuesta mucho quedarme callada. O sea, si yo creo que algo está mal, no puedo dejarle dar vueltas en la cabeza y necesito decir algo. Siempre tuve una fibra de la justicia extremadamente sensible, entonces cualquier cosa que la toca ya, como que yo necesito hacer algo, no me puedo quedar callada. Yo soy la típica persona, viste, que va pasando por la vía pública y ve tipo por el rabillo del ojo que está pasando algo que está mal, y yo, no importa que esté apurada, que no tengo tiempo, me tengo que volver a decir que eso está mal. O sea, cantidad de veces que me he metido en peleas de gente, ¿entendés? Con ese tipo, flaca, no. O que me he puesto a reclamar cosas, tipo, le estás levantando con la grúa al auto a una persona y no corresponde porque esa persona se estacionó bien. ¿Viste? O sea, me acuerdo una vez con una expareja, ¿no? Que íbamos caminando por la calle y yo de pronto empiezo a ver y me dice, no, vení, que estamos apurados. Tipo, y yo, pero basta, Guadalupe. O sea, y fue tipo, me quedó grabado porque me tuve que ir, ¿entendés? Si no, probablemente... Se te quedó aquí que no fuiste a hacer lo que tú querías. Lo que querías ir a hacer. Claro. Yo soy la persona que por solidaridad hincha las pelotas en todas partes. Pero, como que son cosas que me pasan naturalmente. Entonces es muy difícil explicarte por qué o cómo, no sé qué, porque siempre fui así. O sea, la Guadalupe de 2-3 años ya era así, la de Guadalupe, tipo la Guadalupe que empezaba a hablar, como que siempre tuve esta forma de ser, es la forma que yo considero que es correcta de ser, o la que me sale a mí, ¿no? Uno puede cambiar cosas, qué sé yo, pero esto es mi esencia. Entonces, afrontar los temas, yo creo que es más eso, es la fibrita de la justicia que chilla y yo me muevo acorde a eso. Y quizás esa forma de ser también desde chiquitita, también te ayudó en el momento en que tenías que decir, hey, yo sí creo en Dios, yo sé que existe Dios, yo sé que, o sea, en ese momento que tenías que afrontar, como tú decías, a mi familia, que no es que iba a ser difícil porque ellos iban a estar felices por esa conversión, pero sí personas que estaban a tu alrededor, amigos que dicen, no, que no creo, imposible. O sea, que realmente te habían escuchado toda la vida y que tú igual con esa personalidad que tú tienes, quizás afrontar esa parte también lo hacía de una manera muy natural también, no sé. Sí, creo que en realidad mi única preocupación en mi conversión, además de como mi camino, era como no ilusionar a mi familia de algo que podía llegar a arrepentirme después. Yeah.
Después el resto me daba igual. Tardé, me acuerdo, un tiempo en darlo, en avisarlo por redes sociales y qué sé yo, que me acuerdo que le dije, como que yo siento que ahora voy a decir esto y... Me acuerdo que empezaba a tener un problema que decir, yo no voy a negar a Dios. De hecho, yo desde que me convertí jamás en la vida he negado a Dios. Incluso en esos momentos en los cuales no le contaba a la gente. Yo, de hecho, había gente que se lo olía porque yo había sacado el atea de mi perfil. Cuando yo empecé a creer, lo saqué. Y incluso antes de decirle a mis papás, ¿entendés? Pero ya no lo decía, pero nadie me preguntaba y cuando la gente me preguntaba yo evadía la respuesta. Me iba por las ramas, no sé qué, contaba otra cosa y como muchas veces tengo habilidad con la palabra y cuento cosas muy interesantes, la gente se entretenía y no se daba cuenta. Pero me acuerdo que un día hablando con mi mamá le dije, no, esto es un quilombo porque yo no quiero negar a Dios y la gente muchas veces me preguntaba que por qué mi ateísmo y que no sé qué y que bla, bla, bla. Recuerdo que además yo empezaba a hablar de mi ateísmo en tiempo pasado, pero que, viste, muy encubierto, cosa de que no me preguntaran nada de eso, o me iba por las ramas o cosas por el estilo. Pero sí, yo siento que tengo que decir esto y va a ser un problema, porque yo sé que hay una conveniencia política, podemos decir, en ser atea y defender estos temas. Cuando yo deje de ser atea hay un montón de gente que me va a tirar por esto. Y mi mamá me dijo, ay, Guadalupe, sos una persona muy inteligente. Pensá de qué manera salir de ahí. O sea... Y nada, lo pensé un tiempo y dije, bueno, exactamente como qué voy a responder cuando me digan esto. Como voy a hablar del tema, no voy a hablar del tema, porque también hay, por ejemplo, hay gente que cree y que a propósito no habla del tema cuando le preguntan, como que dice, sí, soy católico y se va por otra rama. Pero nada, cuando realmente encontré una respuesta que pudiera hacerme sentir bien con eso, como qué postura iba a tomar yo al respecto sin negar lo que creo, porque me parecía tremendamente injusto y cruel negar la existencia de Dios creyendo, me parece algo que no podía hacer realmente. Y la verdad es que, por ejemplo, mismo o sea, una vez que pude resolver ese tema, como que fue decir, sí, yo creo en Dios, y a partir de ahí incluso me ha pasado que me han preguntado en medios de comunicación, no, bueno, viste, como vos crees en Dios como para tirarte ahí y nada, yo totalmente orgullosa, sí, ¿tienes algún problema? O sea, como... Sí. ¿Tiene algo que ver esto para la conversación? ¿O ahora me vas a decir que porque creo en Dios lo que estoy diciendo no vale? O por ejemplo, no sé, hay gente que cree en Dios y por ejemplo, para evitarse situaciones incómodas se saca las cadenitas con alguna medallita o algo por el estilo cuando iba a hablar a medio de comunicación. Yo ni loca, o sea, estoy perfectamente orgullosa de no voy a dejar que esto sea un tema con el que te desvíes de la conversación, pero no pienso ni evadirlo ni evitarlo. Yo soy esto y creo en Dios y me parece que es lo más importante que tengo para hacer en el mundo, decir que creo en Dios. Después tengo otras cosas importantes que hacer, pero negarlo o hablar de esto como si fuera una cosa tan poco importante, ¿no? Como, sí, como lo que desayuné ayer, no me parecía correcto. Entonces, nada, o sea, realmente creo que no tuve problema, pero por eso es mi forma de ser. Y cuando yo creo que algo está bien, está bien. Y cuando creo que es algo importante, le voy a dar el lugar que tiene importancia. Uh-huh. Bueno, para ir terminando, tú dijiste algo lindo en esa entrevista que escuchamos tu testimonio, y es que hay que reconocer que los que tenemos a Dios somos privilegiados. Sí. Y a veces nos cuesta un poquito como respetar el camino del otro. Si alguien en tu casa todavía no tiene ese encuentro con Dios, o alguien muy cercano a ti, estás como muy... bueno, solo para cerrar, a ver, para que nos inspires, como a veces queremos defender a Dios. O sea, cuando realmente están diciendo algo injusto contra Dios per se, o sea, con esta persona a la cual seguimos, porque nosotros seguimos a Dios. Que yo sé que depende mucho de la personalidad, ya nunca voy a hacer Lupe, o sea, yo no voy a debatir con nadie todavía, tengo que estudiar. Pero ¿qué nos puedes decir para estas personas que tal vez nos cuesta un poquito, pero queremos defenderlo, porque estamos enamorados de esta vida y este camino que es vivir con Dios y con María? Me da gracia porque o sea, yo no creo que sea la mejor persona para contestar esta pregunta. Cuando se trata específicamente de Dios, o sea, yo creo que no tengo ningún problema y te puedo argumentar y puedo entender que no entiendas esto, pero me acuerdo ahora de una anécdota en casa. Hace un par de semanas estábamos en una sobremesa hablando con mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi papá dice, yo no entiendo determinada cosa y no me gusta y no sé qué, hablando de las Sagradas Escrituras. Y yo le digo, ¿cómo fue que dije?
Y ojo, esta es la Guadalupe en estado natural. O sea, no tendría que ser algo que me enorgullece, pero sí me da risa, entonces por eso lo cuento, ¿no? Agarro y le digo... Y ojo, no es para tomar de ejemplo. O sea, vos que estás ahí no me tomes de ejemplo, se lo pido por favor, está re mal. Pero agarra y dice, no, a mí esto no me cierra, no lo entiendo, no sé qué, y entonces yo como que le digo, bueno, o sea, entiendo que no entiendas, no, pero sí me parece que, o sea, digo, pero vos sabés que Dios, mediante las Sagradas Escrituras, te está diciendo la verdad. Y a vos puede no gustarte la verdad, pero vos estás mal. O sea, yo no tengo problema en que no te guste, pero vos tenés que entender que vos estás mal, porque si a vos no te gusta la verdad, estás mal, o sea, y mi papá y mi mamá se cagaba de risa y me decía, Guadalupe, no podés decir esas cosas, tipo, está bien, yo se lo digo, esas cosas se las digo a mi papá, porque es mi papá. Pero, ¿cómo defender a Dios? Y la verdad es que yo, de hablar de Dios, por eso trato de no hablar de Dios, porque si yo tengo que hablarte de Dios, soy la persona más intolerante del mundo, pero también creo que es entender, ¿no? Que uno tiene que, yo puedo decir eso con mi papá, no pasa nada, mi papá no va a dejar de creer en Dios por las cosas que yo le diga, sencillamente se va a cagar de risa porque me conoce desde que nací, desde que aprendí a hablar, y sabe que Guadalupe Batallán es así, muy parecida a él, de hecho, pero creo que el punto principal está en la prudencia. Por eso también a veces la gente dice, ¿por qué no te dedicas a la apologética? Si yo me dedicara a la apologética, yo no te puedo explicar cuánta gente alejaría de Dios. Yo estoy segura, porque para mí lo que es blanco y lo que es negro. Y yo puedo entender que vos no entiendas esto, no puedo entender que no entiendas a Dios. ¿No? Puedo entender que haya gente que no se haya encontrado, no sé qué, pero cuando uno habla tal vez de conversiones más chiquitas, ¿no? Porque son conversiones, uno no tiene una sola conversión. De esas cuestiones de no entender cuestiones de dogma, bueno, no, yo prefiero no hablar porque yo voy a meter la pata, yo no soy la persona para hablar de eso. Entonces, nada, si se trata de defender a Dios, a Dios explícitamente, creo que no soy la mejor persona, porque soy así, pero creo que en definitiva, si tuviera que tratar de darle una respuesta a la pregunta, es tratar de entenderse y conocerse uno mismo, ¿no? Saber qué batallas uno puede luchar, uno está hecho para luchar y qué batallas no. Y realmente también el cómo, porque bueno, tal vez yo no puedo ayudar tipo a mi vecina, a mi amiga a que se convierta, aunque me encantaría tipo mostrarla a Dios en ese momento, pero sí puedo rezar por ella. Y sobre todo lo que sí puedo hacer, además de la oración, es dar buen testimonio, ¿no? Y dar buen testimonio no es porque en el versículo tanto, no sé qué, tipo, no. Dar buen testimonio es ser buen cristiano. Que ella vea, o aspirar, ¿no? Tal vez es demasiado ambicioso, pero que mediante mis obras ella pueda ver el amor de Dios. Dios decidirá si le da la gracia para verlo o no. Pero yo creo que a veces es eso, a veces ni siquiera es pelearse, ¿no? Después pasa esto, Guadalupe Batallán es tremendamente inconsciente y no mide las consecuencias y a veces hablo de más, obviamente, pero no es como que, yo no creo que todo el mundo tenga que ser así, o sea, realmente, además Dios nos ve a nosotros y nos pide que seamos instrumentos sin abandonar lo que somos. Entonces si vos decís, a mí no me sale, bueno, pero tal vez te tiene que salir. Y tal vez Dios te ponga algunas pruebas para que vos como te violentes un poco y lo superes. O tal vez Dios sencillamente quiere que seas así, que busques, digamos, que te la ingenies para buscar otras formas. Porque defender a Dios no es solamente decir, no, yo creo en Dios, no sé qué. Que obviamente nadie niega a Dios, ¿no? Pero tal vez defender a Dios es defenderlo en las obras, ¿no? Es realmente demostrar la caridad en un mundo donde la caridad no tiene sentido. Entonces, nada, creo que eso es lo que te puedo decir. No, y al final es como, es desde los dones que Él te dio, de los talentos que Dios te dio a ti. O sea, a ti te dio ese talento, esa facilidad de palabra, ese talento también de poder argumentar y de querer estudiar más y desde esos puntos también, ¿no? Defenderlo también. Pero, por ejemplo, a otras personas quizás más el talento quizás es la servicialidad, de ir afuera, las obras, a ver me explico. Entonces, siempre también ver desde qué talento te dio Dios que lo puedes poner al servicio de los demás. Es eso, ¿no? Sí, y sabes que me acordaba en esto, en un momento, hace un par de años, cuando yo estuve muy mal con el tema de la depresión, y yo realmente, tenía una imagen, también producto de la depresión, no muy mala de mí misma, y de que yo tenía que cambiar tantas cosas, y que yo estaba haciendo todo mal, y no sé qué.
Y mi hermana, que es mi madrina de bautismo, un día agarró y me dijo, Dios no te está pidiendo que seas algo que vos no sos. Porque yo tipo, no porque yo tengo que ser menos contestadora y porque yo tengo que hacer esto, aquello y lo demás allá. Y me dijo, no, Dios te hizo de una manera y Él quiere que vos seas feliz de esa manera en la que Él te hizo. Como que no niegues ni trates de acoplarte a cómo son otras personas. Vos sos así, o sea, ¿y cuántos santos hay temperamentales? Y Dios no les pidió que dobleguen su temperamento, les pidió que hagan maravillas con ese temperamento, ¿no? Como que Dios pide que la flor florezca, ¿no? Que sea, y con sus cosas únicas, con sus patrones, en sus nervaduras únicas, con sus colores y sus perfumes, pero no nos pide que todos seamos una misma flor de plástico. Entonces, yo creo que también está eso, ¿no? Como, creo que es un camino de discernimiento muy importante. Uh-huh. Es muy difícil dar una respuesta que diga, tipo, no, esto se hace así, así. Como que cada uno tiene que mirar, mucha oración, creo, también, ¿no? Y acompañamiento espiritual, de ser necesario, porque creo que a veces hace muchísima falta. Pero tratar de ver por qué Dios me hizo de esta manera, porque Dios me puso en un lugar y me hizo de una forma, me hizo nacer en un país y me rodeó de una cantidad de gente para que yo a partir de eso haga cosas lindas. Si Dios hubiera querido hacer una receta de, bueno, el ser humano tiene que ser calmado y tiene que tener, tipo, ser como que no le lata sangre y que determinada cosa, o tiene que ser, no sé, indiferente a tal cosa, o si te hubiera puesto un listado de cosas que hacer y hoy en las Sagradas Escrituras nosotros podríamos leer cuál es el ser humano perfecto, ¿no? Pero no hizo eso. Dios nos hizo a cada uno, a cada uno en su momento pensando esto. O sea, yo quiero que Guadalupe Batallán, no quiero que el molde de personas, quiero que Guadalupe Batallán tenga esto. Y cada cosa que tenga, cada cosa mala que tenga que superar va a ser una puerta, ¿no? Una oportunidad de santidad, y cada cosa que Guadalupe Batallán tenga de buena, aunque a veces se vaya de mambo, ¿no? Como que aunque a veces se exceda con esto, ¿no? Es como yo la quiero santa. Entonces, nada, como eso. Como parte del camino, porque si me quedo con algo de esta conversación es como, qué lindo ver cómo Dios es tan detallista y nos ha pensado en originalidad a cada uno, y nos enamora a cada uno como es en nuestro camino. Así es. Gracias, Lupe, por estar aquí. Sí. Y estamos muy contentas de esta conversación. Sí, qué lindo haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por aceptar obviamente, tener esta conversación. Y la verdad es que también creo que eres también nos escuchan jóvenes. Y a ver si jóvenes también se lanzan también con esa valentía que tienes. Tú inspiras a los demás. Así que muchísimas gracias por eso de ahí. Quiero agradecer una vez más a Casa García por habernos prestado y darnos este espacio. Que estamos, la verdad es que nos sentimos muy bien, muy acogedor, Hotel Boutique, como les dije al comienzo. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias por escucharnos, ¿ya? Compartan este episodio con quien crean que lo pueda necesitar. Qué bien se siente tenerlos aquí. Chao, gracias. Chao, chao.